Hola chicos de sexto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un placer para mí acompañarles en esta clase de bioquímica. Estamos acá trabajando en biología y qué hermoso este nombre. Ya sabes seguramente a qué me refiero cuando estoy hablando de la bioquímica. Biología unido con la química, o mejor dicho, la química de los seres vivos. Tú eres un ser vivo, vamos a ver cómo estás formado por dentro. Siempre debe haber un propósito, una meta, un objetivo a alcanzar, y en esta clase el propósito es que vamos a aprender sobre el concepto de bioquímica, bioelementos y biomoléculas. ¿Qué es todo esto? Estas palabras que suenan tan complicadas pero que a la vez son muy fáciles. Entonces vamos a dedicarnos. Hola papito, hola mamita, sé que estás escuchando también esta clase y recordando un poco de biología y sobre estos conceptos tan hermosos que nos ayudan a aprender sobre los seres vivos. Entonces, primero hablar sobre el concepto de bioquímica. Qué lindo eso que dice allí: donde quiera que hay vida ocurren procesos bioquímicos. ¿Y dónde hay vida? Donde hay células. Por eso allí también te presentamos el concepto de célula, unidad estructural de los sistemas vivientes. Ya sabes que si a ti te diseccionamos en muchos pedazos muy pequeños, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Células. Eres un conjunto de células unidas unas con otras que tienen una determinada función, y esa función en general es mantenerte vivo. Y aquí una definición de bioquímica, ya te dije una, pero aquí hay otra: ciencia que estudia las diversas moléculas que se presentan en las células, así como en las reacciones químicas que ocurren en las mismas. Entonces, estudiamos las reacciones químicas de los seres vivos. Muy bien, seguimos. Recordemos que vamos a hablar de las células, y las células teníamos células procariotas, aquellas que no tienen un núcleo en su interior, y teníamos células eucariotas, aquellas que tienen un núcleo en su interior. Entonces, cuando vamos a hablar de bioquímica, vamos a hablar de todas las reacciones químicas que suceden allí, ya sea en una célula eucariota o en una célula procariota. Lindo. Vamos a ver, continuar. Entonces, si estábamos hablando de bioquímica, tenemos que dirigirnos hacia lo más pequeño que tienen las células, que son los elementos químicos. Y si son elementos químicos que forman la materia viva, se van a llamar bioelementos. Entonces, sencillo, bioelementos son aquellos elementos químicos que forman la materia viva. Observen que aquí en la tabla periódica tienen más de 100 elementos, y de todos esos elementos recién algunos 6 forman más del 90% de tu cuerpo. Entonces vamos a seleccionar 6 elementos de acá que forman la vida. Aquí: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los principales elementos o bioelementos que forman la vida. ¿Y cómo se llama esto que está aquí? Tabla periódica. Qué lindo. Es la organización de los elementos químicos en una estructura donde se pueden comprender y estudiar más fácilmente. Pero entonces ya sabes, de los 100 elementos que están aquí, solamente 6 son los que forman más del 95% seres vivos, y de esos bioelementos forman el 96% aproximadamente de la materia viva. Se llaman bioelementos primarios y se abrevian así: CHOMPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Muy fácil, eso es muy fácil para ti, tú eres muy inteligente, pero no son los únicos. También hay otros elementos que forman la materia viva, como los bioelementos secundarios. Escribe allí en tu cuaderno lo siguiente: los bioelementos secundarios también se pueden llamar electrolitos.
electrolitos. Para aquellos que van a estudiar medicina o carreras similares, entonces tienes aquí, por ejemplo, el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y ya algunos elementos adicionales que le vamos a llamar oligoelementos, que están en unas cantidades muy pequeñas, como estos elementos que están aquí. ¿No sabes cuál es? Te lo dejo de tarea, pero no para que me envíes a mí una tarea. Acostúmbrate a hacer las tareas para ti mismo, para que aprendas, para que te culturices y conozcas mucho más de tu cuerpo en el caso de que estemos hablando de biología. Continuamos. Si esos bioelementos de los que estábamos hablando hace un momento comienzan a interactuar entre ellos y a unirse unos con otros, entonces formamos las biomoléculas, es decir, moléculas que forman a los seres vivos. Imaginen un bioelemento con otro, así. Más de dos bioelementos, unidos, se van a formar las biomoléculas. Concepto de biomoléculas, moléculas que forman a los seres vivos. Pueden ser biomoléculas orgánicas, biomoléculas inorgánicas. Un momento, no nos confundamos. Bioquímica estudia los seres vivos, ¿cierto? Ok. La bioquímica va a comenzar con el estudio de los bioelementos. Y si se unen bioelementos, tenemos biomoléculas. Y las biomoléculas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Sencillo ese esquema mental. Pues continuemos. Las biomoléculas orgánicas, como dice acá, están formadas principalmente por carbono, o mejor, contienen enlaces carbono con hidrógeno. Observen, carbono con hidrógeno. Muy bien, sencillo. Entonces, biomoléculas orgánicas contienen enlaces carbono con hidrógenos y son cuatro las biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Por qué las nombro? Porque en el próximo bimestre dedicaremos cada clase a aprender sobre los carbohidratos, otra sobre los lípidos o grasas, otra sobre las proteínas y otra sobre el ADN y ARN. En ese entonces seguro te voy a preguntar, ¿qué son los ácidos nucleicos? Y tú vas a responder, aquí están, ADN, que ya nombramos. Y además sigamos adelante. Las vitaminas. Vitamina C, que es muy importante para subir las defensas, vitamina D, que es muy importante para aumentar la fuerza de tus huesos, etcétera. Vitamina A, que es importante para la vista, y otras vitaminas. Seguimos avanzando, pero entonces estas que están aquí son biomoléculas ¿de qué tipo? Orgánicas. Seguimos. También existen las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, el agua, sales minerales y algunos gases como el oxígeno. Ojo, las biomoléculas inorgánicas carecen de átomos de carbono. Sin embargo, yo te voy a dar un concepto más completo. Carecen de enlaces carbono con hidrógeno. Eso está mejor, escríbelo por ahí en tu cuaderno. Te repito, regresa al vídeo. Muy bien, hay moléculas inorgánicas que contienen carbono, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, pero ambos son biomoléculas inorgánicas a pesar de tener carbono. Repito, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Lo lindo de hacer estas clases digitales es que si dicen, profe, repita que no escuché, lo que haces es regresar el video. Muy sencillo, continuemos. Entonces, las biomoléculas inorgánicas, algunas son estas que tenemos acá. Importantísimo el agua, porque más de un 70% de tu cuerpo está formado por agua. Increíble, ¿verdad? También las sales minerales, como el cloruro de sodio. Cuando piensas en cloruro de sodio, vas a pensar en la sal de mesa. Entonces, ¿cómo que hay sal de mesa dentro de nuestro cuerpo? Sí, hay sal de mesa dentro de nuestro cuerpo, cloruro de sodio. Por eso es que aquellas personas que sufren de la tensión arterial se les dicen que no debe consumir mucha sal para no aumentar sus niveles de cloruro de sodio y que no les suba su tensión. También tenemos el oxígeno, lindo.
cuando tú respiras y ese oxígeno entra hasta tus pulmones, pero no entra oxígeno solo como una sola o sea, un solo átomo, no, el oxígeno anda unido uno con otro. Y por último, el dióxido de carbono, que es el que tú botas cuando expiras. Botas todo ese dióxido de carbono que luego las plantitas tomarán para sí dentro de la fotosíntesis y producirán más oxígenos. Ojo, pero no te enredes. Simplemente biomoléculas inorgánicas, agua, sales minerales, oxígeno, dióxido de carbono. Si no recuerdas otras sales minerales, te coloco una, cloruro de sodio. Y te voy a decir otra, bicarbonato de sodio, mostrando cómo el coronavirus, a pesar de no ser una célula, sino de ser de 100 a 1000 veces más pequeño que una célula, está formado por biomoléculas. Por ejemplo, contiene acá proteínas, también contiene ácidos nucleicos como el ARN que contiene acá, también tiene lípidos, qué lindo. Y esos lípidos, ¿qué es esto? Todo esto amarillo que está aquí, son muy importantes para poder destruir el coronavirus, porque los jabones como estos que están acá, estos son moléculas de jabón, llegan y se unen a esos lípidos y hacen que el coronavirus sea arrastrado por el agua cuando te estás lavando las manos. Lindo, entonces ya sabes, el coronavirus está rodeado por lípidos o grasita. Y los jabones se unen a esa grasita y son arrastrados luego por el agua cuando te enjuagas las manos. ¿Te gustó la clase? Seguro que sí. Recuerda, bioquímica, estudia los bioelementos que cuando se unen forman las biomoléculas que pueden ser orgánicas, como el ácido nucleico, carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas, e inorgánicas como el agua, las sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono. Y recuerda, muy importante, el coronavirus está formado por biomoléculas. ¿Lo podría estudiar la bioquímica? Perfecto, se podría estudiar la bioquímica de los coronavirus. Cuídense mucho, chicos, hasta la próxima. Se despide su profesor de biología, encantadísimo de haberle dado esta clase. Ojalá estuviéramos en el salón, pero no importa, seguimos con educación remota. Saludo a papito, saludo a mamita desde casa. Gracias por permitirnos, desde Científico del Norte, llevarles educación remota. Cuídense.